antes de comenzar este video, tenemos las camisetas de Lamine Yamal. Escríbeme al 6010-0444. Y también tenemos las de Mbappé. Escríbeme al 6010-0444. O si no me escribes, aquí abajo está el enlace para que entres directamente y te comuniques con el YouKnow para tus descuentos en las camisetas YouKnow. Bueno, me alegra mucho, ¿verdad? Me alegra mucho que Mayer Mizrachi por fin responda ante las acusaciones que son bastante delicadas que le hace el fuego amigo, porque así lo va a decir. Yo leí un poquito de lo que decía, y referente a las constantes críticas a su gestión. Dicen que al árbol que da frutos es que se le tira, pero también es muy cierto de que santo Mayer Mizrachi no es. Santo no es. Así que vamos a escuchar el influencer, que a mí no me da risa porque yo no le hallo gracia, ¿verdad? Pero no vamos a parcializarnos, vamos a escucharlo, vamos a ir analizando in situ. En el momento vamos a ir reaccionando como siempre lo hacemos aquí en tu canal YouKnow. No nos desenfoquemos, lo que importa es el resultado, dice Mayer. No nos desenfoquemos, lo que importa es el resultado. Dice: gracias a todos por el voto de confianza. Créanlo, Panamá va a brillar. Qué bueno que dices va a brillar, porque todavía Panamá no brilla, no está brillando. Y eso en gran medida es por parte de la actitud de muchos malos panameños que no quieren que brille. Yo soy uno que sí quiere que brille, pero que en el camino hay que meter presos a los delincuentes que se robaron la plata. Y no veo nada de eso. Claro, yo sé que eso no le toca a Mayer, pero hay cosas que él sí puede hacer que todavía no ha hecho. Vamos a escuchar aquí. Sí, como por ejemplo sacar a las botellas, porque hay botellas que no deberían estar allí y que lo están asesorando. Vamos a ver qué dice aquí Mayer al respecto. Las denuncias son fuertes. Ya Roberto Ruiz Díaz le puso una demanda. Por 5 meses yo he estado recibiendo crítica y ataques políticos, incluso de Fuego Amigo. Fuego Amigo, Roberto Ruiz Díaz. Y yo he estado callado porque para mí siempre la mejor respuesta ante la crítica son los buenos resultados. Los buenos resultados los hemos demostrado. Una gestión alcaldicia que ha reducido gasto, reducido planilla, reducido privilegio. Muy bien, y totalmente de acuerdo. Aunque todavía existe planilla, privilegios y gastos innecesarios dentro de la alcaldía. Él dice reducido, no los ha eliminado todos, todavía existe y hay mucho que hacer. Es que hay bastante que hacer. Tanque de gas, por ejemplo, hizo demasiadas cagadas en la alcaldía, y todavía los panameños no vemos que este señor esté subiendo ni bajando escaleras. Nuevamente no le corresponde eso al alcalde. Sí le corresponde hacer una buena gestión y no saltarse los pasos y los procedimientos. O sea, debe haber burocracia, lamentablemente. Incrementado calidad de servicio, incrementado experiencia de usuario, incrementado ingresos. Eso es cierto. Nadie lo puede controvertir. Entonces, ¿qué hacen? No, eso nadie te lo discute, Mayer. Me atacan a mi persona, a mi equipo, a la alcaldía. Tratan de desacreditarnos. De esto puedes esperarte mucho más. Y van a venir de todos los ámbitos, desde un vicealcalde hasta un abogado. Oh. Enemigo de Roberto Ruiz Díaz oficialmente. Hasta un diputado. Betzeray Richards. Roberto Ruiz Díaz, Betzeray Richards. Que a la hora de la hora hay quienes, cuando tú brillas, se sienten opacados. Hay gente tan resentida, acomplejada en la vida. Mira, tú eres una persona bastante acomplejado y bastante resentido, porque le tienes un resentimiento público a Juan Carlos Varela, y bastante acomplejado por eso también, porque te hicieron bastante bullying durante la campaña, entre ellos Willy Willy, el Pelicalvo. O sea,
Obvio. Hablemos claro, ¿no? Hablemos claro, como dice el profesor. Que el éxito de otro es como si ellos perdieran. No. En este caso, Panamá está siendo exitoso. Cuando la alcaldía es exitosa, la ciudad entera puede ser exitosa. No sé por qué cuando habla Mayer, como que no termino de creerle. No sé si me entiendes lo que digo. No sé, Rick, parece falso. Hay ciertas cosas como que no me cuadran. Porque es como cuando sube la marea, todos los barcos suben con ella. Y ese es nuestro objetivo, es los resultados. Así que te voy a decir, en los meses a seguir, en los años a seguir, estos ataques van a incrementar y van a multiplicarse. Porque lo que nosotros estamos haciendo amenaza su mera existencia. Hay quienes no quieren que el sistema cambie. Espérate. Pero si uno de los que no querían que el sistema cambiara era el tanque de gas. Y yo no he visto todavía hay gente de la época del tanque de gas que está trabajando contigo, Mayer. ¿Verdad? También hay que decirlo que si no quisieran que creciera o pasaran las cosas bien, es que es como una narrativa falsa. ¿Y por qué lo digo? Porque Roberto Ruiz Díaz ha dicho que está bien lo que hace, pero los procesos, la manera como se hace saltándose procesos, es ilegal. Hay muchas cosas que están mal y va a haber mucha reacción al respecto. ¿Y cómo no vamos a querer que la ciudad mejore? Si pedíamos un cambio a gritos, no queríamos más PRD, ni los partidos tradicionales en la alcaldía de Panamá. De hecho, yo me alegro que haya ganado Mayer Mirachi, pero en el tiempo que va, hay muchas cosas que pudieron haberse mejorado y no se han mejorado todavía. Todavía hay cosas por hacer, mucho por hacer y en tan poco tiempo. Y por ahí me la nombra usted en los comentarios. Y aquí dice uno, yo voté por ti, pero por el vicealcalde. Y hay mucha gente que votó por Mayer por la seriedad, por la rectitud y por la lucha de Roberto Ruiz Díaz en contra de la minería en Panamá. No vengas ahora, Mayer, a hablar pestes del vicealcalde tuyo y que él está buscando qué intereses, si tú fuiste el que lo buscó en tu serialístico, Mayer. Tú lo invitaste, tú le propusiste a él para ser el vicealcalde. ¿Ahora se te olvidó? ¿O será que es otra historia? Pero públicamente, en un podcast, tú le propusiste a él que él fuera tu vicealcalde. Tú se lo propusiste. Ahora resulta que él es tu enemigo. Simplemente porque él está denunciando irregularidades en tu gestión. No, mi rey, suena raro. Mejor pon la casa en orden. Quita un poco de manzanillos que te están asesorando. De lambones. Porque tienes alrededor tuyo un montón de lambones. Gracias a Dios yo no soy lambón tuyo. Tienes alrededor tuyo un montón de lambones. Y que te están asesorando mal. Y que quieren hacer las cosas de huevo a pelota. Y eso no se hace así. No podemos venir a cambiar las leyes. Mira, eso de el Día de los Difuntos, eso estuvo mal. Lo del 20 de diciembre, eso estuvo mal. Querías quitarlo. Lo del 9 de enero, poner que la gente bebiera guaro después de las 6, eso está mal. Eso está mal. No ha mejorado la economía porque la gente bebió guaro el 9 de enero. No mejoró. No hay más chen. Por eso estuvo mal. Entonces las fiestas religiosas, aparte, políticamente no te has pronunciado en contra de tu amigo, papi USA Donald Trump. Entonces queremos ver la postura tuya. ¿Apoyas que Trump se lleve el canal para Miami o para Texas o para California? Entonces, no has dicho nada. Y deberías decirlo porque eres autoridad. Y tenemos que esperar de ti una respuesta patriótica. Hay quienes no quieren que Panamá brille. Hay quienes quieren que Panamá sufra porque ellos pescan en río revuelto. Eso es totalmente verdadero. Hay mucha gente que está pescando en río revuelto y que quiere el que hay para mí beneficio. La coima siempre ha habido y siempre habrá. Pero tampoco puedes meterle una etiqueta a todo el que te critica de que somos personas que queremos el mal para el país.
Eso es una falsedad total. Yo no me beneficio, por lo menos yo, no me beneficio con nada de la alcaldía. Ni tampoco tengo ningún político que está detrás de mí aupándome o patrocinándome nada de esto. Soy un panameño más que, como todos, vemos que diariamente no hay chen. No hay oportunidades, no hay una buena educación, no hay buenas carreteras. La basura en la ciudad inundándose. La cantidad de gente en situación de calle va en aumento. Y tú simplemente los agarras y te los llevas para otro lugar. Para maquillar la ciudad bonita. Y entonces, ¿qué haces con los pepenadores? O sea, hay mucho, o sea, son medidas cosméticas y no estamos viendo cambios estructurales reales en la alcaldía. O sea, son situaciones que hay que mejorar y se pueden mejorar. Pero que se te haya ido tu vicealcalde porque hacen cosas chanchulladas y cosas raras ahí y se saltan procedimientos. Imagínate, la denuncia es bien puntual. Una persona que no está nombrada y que toma decisiones y voz y voto en las juntas. Eso está mal. Botan plata en publicidad para desprestigiar a gente que amenaza su propia existencia. Gente que no sabe generarse $1. Ok, Betseray Richard era periodista antes de tirarse a la política. Él generaba su dólar. Él generaba el dólar trabajando como reportero. Roberto Ruiz Díaz era abogado con categoría, de los que puso la denuncia de inconstitucionalidad de la minera. Entonces él de una firma de abogados, él es un abogado rankeado aquí en Panamá, Roberto Ruiz. Entonces son dos personas que te critican y te cuestionan que sí generan ingresos. O sea, mentira. Fuera de la política. Entonces, si tú cambias la política, tú le estás cambiando su estilo de vida. Ese es un grupo de gente que está ahorita mismo desacreditando y atacando a Mayer Mirachi, a la alcaldía de Panamá, y tratando de plantar duda en todo panameño que lo que ha visto hasta el momento ha sido una loable, irresponsable y admirable incluso gestión. Permíteme quitarme el sombrero de la humildad y lo voy a decir. Sí, la modestia no es algo que te caracteriza, mi rey. La humildad no. Pero ya sabemos, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan los yeyecitos. Entonces, mal porque piensa que el ataque es personal. Estamos hablando de la gestión del alcalde, no de la persona. A nosotros nos importa un pepino la vida personal de Mayer Mirachi. Pero usted ahora está en una posición pública en donde el pueblo panameño tiene todo el derecho de cuestionar su gestión. 100%. Y eso no quiere decir que le deseamos el mal a la alcaldía o a la gestión. Al contrario, queremos que vayan bien las cosas, pero tenemos que estar como los palmeros aplaudiéndote, como los lambones que están detrás de ti. Y todo el poco de bots, porque este poco de me gusta vienen también generados por bots. No somos bots. Somos gente real que vive el diario vivir, y personajes como Mayer Mirachi ya hemos visto bastantes a lo largo y ancho de la historia republicana. Y pasarán ellos y seguirán ganando plata y generando muchos millones, y los problemas van a persistir. Ese es el detalle. Lo hemos hecho mejor de lo que muchos anticipaban. Lo has hecho mucho mejor que el tanque de gas y que los anteriores y que Blandón, etcétera, etcétera. No mejor que Mayín, pero lo has hecho mejor que Blandón y lo has hecho mejor, por supuesto, que el tanque de gas. Eso es indiscutible. Pero hay que Bosco Vallarino también lo ha hecho mejor que Bosco. Y por ahí también contra el Bimbín también lo ha hecho mejor que el Bimbín. Pero adivina, falta mucho por hacer. Y no es personal. Es que hay que señalar las cosas que están haciéndose mal. Así como que también hay que aplaudir las cosas que están haciéndose bien. Pero bueno, espero que el mensaje haya quedado bien claro y bueno, que usted también saque sus propias conclusiones, porque como siempre en el canal, no buscamos que estés a favor o en contra de lo que decimos, sino que saques tus propias conclusiones. You know, pra.